Bienvenidos a mi canal. Continuando con el tema de probabilidades, veremos lo que es la regla de la adición de probabilidades o suma de probabilidades cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un evento mutuamente excluyente, y dice que son aquellos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy estudiando auditoría, en este caso en particular, los sábados, ya no puedo estar estudiando Derecho porque yo estoy físicamente dentro de un aula y es imposible estar en dos aulas al mismo tiempo. Este es un ejemplo extremadamente obvio, pero vamos a ver otros ejemplos que también van en esa misma tendencia. Por ejemplo, una moneda, los dos eventos característicos de la moneda son mutuamente excluyentes porque cae cara o cae escudo. Y vean la palabra o el conector lógico que estoy utilizando, o. Siempre que veamos o, vamos a estar en presencia de la regla de la adición, ya sea en eventos mutuamente excluyentes o en eventos que no son mutuamente excluyentes, que también se llaman eventos de frecuencia conjunta. Ahora, muchos estudiantes se confunden porque dicen, como lo primero que uno ve es la regla de la adición de eventos mutuamente excluyentes, dicen, bueno, siempre que diga o, como lo vemos aquí abajo, voy a marcarlo, siempre que diga la probabilidad de A o B, sencillo, lo sumo. No siempre la probabilidad de A o B va a ser una suma. Ahora, ¿cuándo sí va a ser una suma? Cuando los eventos sean mutuamente excluyentes, la probabilidad de A o B se va a sumar. Cuando los eventos no sean mutuamente excluyentes, la probabilidad de A o B se va a sumar, pero va a tener como procedimiento que restarse una partecita que vamos a ver a qué me refiero con esa partecita, pero lleva un extra, lleva un tercer elemento, además de la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B. Otro caso de eventos mutuamente excluyentes es, por ejemplo, que llueva en Guatemala, por ejemplo, en Jutiapa, no quiere decir que, por ejemplo, ya no pueda llover o que tenga relación con que esté lloviendo en un municipio de Zacapa, por ejemplo. O sea, son dos cosas que, por decirlo así, no tienen nada que ver. Entonces, estamos viendo ahí eventos que sí tienen que ver y eventos que se excluyen completamente. Ahora bien, veamos que aquí tengo un diagrama yo y estoy utilizando para representar al conjunto universo, estoy representando omega, y para representar al evento 1 y al evento 2 estoy utilizando conjuntos. Entonces, cuando los eventos no son, repito, voy a marcarlo aquí, lo voy a escribir para que quede, como decía un catedrático mío, transparentemente claro. Cuando no son mutuamente excluyentes, el diagrama de Venn respecto a omega queda de la siguiente manera, porque tienen intersección. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de Venn entonces para eventos que sí son mutuamente excluyentes? Entonces, para eventos que son mutuamente excluyentes, lo que tendríamos es, aquí tendríamos omega y tendríamos el evento 1 y el evento 2. Y vean, aquí es lo que les decía, no tienen nada que ver o no tienen elementos en común. La clave de la probabilidad está representada dentro de los conjuntos. Dentro de los conjuntos, los elementos repetidos no se toman en cuenta. En estadística no probabilística, los elementos repetidos sí se toman en cuenta. Entonces, este es como un pequeño divorcio que existe dentro del mismo campo estadístico, dado que en la estadística descriptiva los elementos repetidos sí se toman en cuenta. Por ejemplo, si Luis sacó 90, eso no impide a que, por ejemplo, Paola saque 90 y que Carlos saque 90 en estadística descriptiva. Ahora, en estadística probabilística, el escenario es diferente porque se rige por las leyes de los conjuntos. Entonces, un conjunto no puede existir elementos repetidos. En otras palabras, si Luis juega fútbol y Luis juega básquetbol, está inscrito en el equipo de básquetbol y de fútbol.
pero aunque son en diferentes listados, está la palabra o el nombre Luis, corresponden a una misma persona. Entonces, esa es la intersección que en probabilidad me interesa. Estos son casos que me gustaría que vean más a detalle. Entonces, en verde para eventos mutuamente excluyentes y aquí en negro el que tengo yo de base para eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, los que vamos a estar viendo serían estos por el momento. Y entonces vamos a formalizar un poquito esto. Entonces, vean la formalización cómo quedaría. Voy a decir que si tengo E1, el evento 1, y E2 que corresponde al evento 2, y estos pertenecen a omega potencia, no digo a omega, porque E1 y E2 pueden ser eventos simples, ahí sí solo pertenecen a omega, pero pueden ser eventos compuestos también, entonces tienen que pertenecer a omega potencia. Entonces, si tengo E1 y E2 que pertenecen a omega potencia, que estaría aquí, si alguien puede decir, bueno, pero se confundió porque aquí puso omega potencia y aquí puso solo omega. No, así tiene que ser la nomenclatura. Aquí estoy haciendo referencia yo a los escenarios posibles. Y aquí estoy haciendo referencia a los escenarios posibles más combinaciones compuestas de esos escenarios posibles. Muy bien, entonces, si yo tengo un evento 1 y un evento 2 que pertenecen al espacio omega potencia, o sea, S itálica, entonces vamos a seguir. Y la intersección entre el evento 1, que es un conjunto, el evento 1 es un conjunto, entonces la intersección entre el evento 1, que es un conjunto, y el evento 2, que es un conjunto, tiene que ser conjunto vacío. Esto está complicado, puede decir alguien, está muy elevado. Veamos de que no. E1 y E2 pertenecen, ahí estamos viendo, que pertenezcan significa que tienen que estar adentro, no van a estar afuera. Entonces pertenecen a omega potencia, sí, pertenecen a omega potencia. Pertenecen a omega normal. Por lo tanto, cualquier combinación compuesta de estos pertenece a omega potencia. Ahora, y E1, E2 es conjunto vacío. La intersección de esos dos conjuntos o esos dos eventos. Aquí se puede ver. Recordemos cuando estuvimos viendo conjuntos matemática 1, clase 2. Cuando hay intersección son los elementos que se repiten y serían esta parte que está aquí en verde. Esta partecita que marqué aquí. Ahora, vean aquí cuáles son los elementos que se repiten. ¿Qué elementos se repiten aquí? Ninguno. Entonces, ¿qué tienen en común E1 y E2? No tienen nada en común. Por lo tanto, como no tienen nada en común, la intersección entre esos dos, ¿cuál es? Nada. Ahora bien, ya tenemos esa parte. Entonces, siempre que esto sea así, ahí sí vamos. La implicación lógica. Entonces, la probabilidad, y este es son de los tres axiomas que definen una función de probabilidad. Entonces, la probabilidad de E sub 1 unión E sub 2 es igual a la probabilidad de E sub 1 más la probabilidad de E sub 2. Entonces ya tenemos este escenario aquí trabajado con conjuntos. Y este término unión puede ser también el conectivo que yo les dije, o. Muy pocas veces cuando ustedes estén leyendo un texto de probabilidad van a encontrar unión. Van a encontrar cuál es la probabilidad que ocurra el evento 1 o ocurra el evento 2. Sencillo. Probabilidad de 1 más probabilidad de 2. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva
en Jutiapa 10%, que llueva en Zacapa 18%. Entonces 10% más 18%, así de sencillo, lo sumo, 28%. Entonces la probabilidad de E1 unión E2, 28%. En otras palabras, probabilidad de E1 o E2, 28%. Repito, muchos errores que los estudiantes cometen a la hora del parcial. Lo trabajan así de sencillo como que fuera suma cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Esto es porque sí lo son. Estamos ahí, entonces esa es la clave de todo esto. Lo que está en azul es la definición formal de todo esto para entender muchas cosas que se van a estar definiendo más adelante. Veamos que aquí tenemos también la fórmula de otra manera, con el o con la unión. Ahora puede venir alguien y decirme, igual que en el caso anterior, en el video encontré un error porque primero puso intersección y luego puso unión. De nuevo, es la forma correcta. La intersección de esos dos elementos tiene que ser vacía. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 0. Si dos cosas no tienen nada en común, la probabilidad de que no exista nada es 0. Ahora, aquí sí estoy hablando de la unión, ¿sí? Entonces, aquí sería, por ejemplo, la probabilidad de E1 intersección E2 es conjunto vacío, por lo tanto, la probabilidad es 0. Pero aquí no estamos hablando de la intersección, sino en su defecto sería aquí 0 y aquí 0. 0 más 0 nos daría el mismo resultado. Ahora bien, lo que estamos hablando es de la unión, y la unión equivale a una suma. Continuemos con unos ejemplos, que siempre el ejemplo es clave para entender las cuestiones. Entonces tenemos un caso, dice que 5 estudiantes con capacidades iguales, aquí nos garantiza equiprobabilidad, esperan la fecha en que serán entrevistados para un trabajo en verano. La compañía que solicita ha anunciado que contratará solamente a un estudiante. Entonces, si tenemos 5 estudiantes, Bill, Helen, John, Sally y Walter, y si solo van a elegir uno, ¿qué probabilidad tiene cada uno? Dado que son iguales en capacidad, son equiprobables, sería, van a elegir uno y el total es 5. Voy a caer en formalismos. Omega, ¿cuál sería omega? Omega sería Billy, Helen, John, Sally y Walter. Cardinalidad de omega. Cinco. El evento 1 sería John. Cardinalidad del evento 1, perdón, así, cardinalidad del evento 1, 1. Un quinto, 0.2. Ahora, esto es probabilidad básica que hemos estado viendo. Aquí no hay nada nuevo aquí no había que analizar si son eventos mutuamente excluyentes o no. Ahorita vamos a hacer ese análisis. Sin embargo, si la pregunta fuera ¿cuál es la probabilidad de que elijan a John o a Sally? Entonces tenemos que utilizar ¿cómo sé qué tipo de probabilidad voy a utilizar? Sé que voy a utilizar regla de la adición por este o que llueva en Jutiapa o que llueva en Zacapa. La probabilidad de que contraten a John o Sally, o sea, son mutuamente excluyentes, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces sería la probabilidad de un quinto para cada uno. Que contraten a John no implica que no puedan contratar a Sally y viceversa. Entonces las probabilidades son mutuamente excluyentes. Vean, sencillo. La de John era un quinto, aquí lo probamos. La de Sally, por equiprobabilidad, un quinto más un quinto, 2 quintos. 2 dividido 5, 0.4. Ahora bien, existen otros escenarios más interesantes. Hablaba yo de las monedas, de una moneda, perdón. O cae cara o cae escudo. Son mutuamente excluyentes. No puede caer cara y escudo al mismo tiempo. No puede estar estudiando usted 2 carreras al mismo tiempo. En un dado, o cae la cara 1 o cae cualquiera de las otras 5 opciones que tenemos restantes. Pero no puede caer 2 opciones al mismo tiempo.
Entonces dice que nos pide calcular la probabilidad para un evento. Entonces dice que estamos interesados en la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una familia de un pueblo en particular, escogida al azar, tenga 4 hijos o más, es decir, 4, 5 o 6 hijos, sabiendo de que la tabla que nos guía para todo esto es esta que voy a mostrar ahorita? Sabiendo de que el número, la probabilidad de que tenga más de 6 hijos es 0.5, entonces para cada uno nos da la probabilidad: 5% de que no tenga hijos una pareja, 10% de que tenga un hijo, 30% que tenga 2, 25% que tenga 3, 15% que tenga 4, 10% que tenga 5, y probabilidad de que una familia tenga más de 6 hijos o 6, 5%. Entonces los eventos son mutuamente excluyentes, porque el hecho que tenga un hijo no implica que ya no puede tener 2. Ahora bien, entonces, están desvinculados los eventos. Entonces, nos pide la probabilidad de que tenga 4, 5, 6 o más. Yo hubiera definido diferente esto. Yo lo hubiera colocado, o tal vez otra opción que el autor pudiera utilizar: la probabilidad de X mayor o igual a 4, definiendo X un hijo por familia. Sería mi variable aleatoria. Entonces tenemos la probabilidad de 4, la probabilidad de 5 y la probabilidad de 6 o más. Esto ya lo vimos en la tabla. La probabilidad de 4 es 15%, la probabilidad de que tenga 5 es 10, y entonces serían, voy a mostrarlo nuevamente. Aquí está el 15, 10 y 5. Voy a marcar aquí para que quede todo claro: 15, 10 y 5. ¿Por qué lo sumé así de sencillo? Porque es tan fácil. Aunque el trasfondo, vieron que se complicaba un poquito, pero es sencillo porque los eventos son mutuamente excluyentes. Que alguien tenga un hijo no le impide tener otro para completar los 2. Y si tiene 2, no le impide nada tener un tercer hijo, etc. Existe un caso especial de probabilidad que yo lo quería trabajar en un video individual, pero no quiero profundizar tanto en el tema para no sobrecargarlos de material. Entonces, si yo tengo la probabilidad de A, aquí le voy a marcar, y tengo la probabilidad de no A. El libro dice probabilidad de no A. A mí me gusta trabajarlo de otra manera: probabilidad de A complemento, o también voy a marcar que es igual a la probabilidad de A barra. Muchos videos en YouTube o muchos textos colocan una barrita arriba. A mí no me gusta porque se confunde con promedio ustedes, pero así lo colocan muchas personas y dicen es la probabilidad de A complemento. A mí no me gusta esa barrita ahí, pero les digo porque que no me guste no significa que no exista. Muy bien, entonces tenemos la probabilidad de A complemento, de A barra, o probabilidad de no A. Entonces, la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento tiene que ser igual a 1. A complemento es todo lo que no está contenido en A. Todo lo que le falta, todo lo que le complementa, valga la redundancia. Ahora, tenemos la probabilidad de A más A complemento es igual a 1. Ahora, de aquí, sabemos que la suma de esas dos tiene que ser igual a 1, donde A complemento puede tener una expansión de varios eventos. Entonces, vemos que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento, pero la fórmula que más nos va a servir es la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos, esta probabilidad pasa a restar la probabilidad de A. Entonces vean que ahí tenemos ya introducido también al mismo tiempo la probabilidad de A complemento o probabilidad complementaria. ¿Por qué decidí verlo aquí también dentro de... Puede decir alguien se está saliendo un poco porque pasó de eventos mutuamente excluyentes a probabilidad complementaria. Tal vez sí,
pero considero que no. El evento A y el evento A complemento son mutuamente excluyentes porque A complemento es todo lo que le falta a A. Si es todo lo que le falta a A, entonces no tiene elementos de A. Entonces son dos cosas diferentes. Por ejemplo, aquí están los colores blanco y negro. Todos los demás colores que no son blanco y negro sería el complemento. Entonces todos esos demás colores están en A complemento. ¿Qué tiene que ver el blanco y el negro con todos los demás colores? Nada, suponiendo que solo existen, que no existen desvanecimientos, etc. Entonces, blanco y negro no tienen nada que ver con los otros colores, son mutuamente excluyentes. Muy bien, entonces ahí estaríamos con mutuamente excluyentes. Los ejemplos más sencillos son los de mutuamente excluyentes. Los más difíciles, porque aquellos es una suma sencilla, entonces no puede costar. Los estudiantes muchas veces con los eventos que no son mutuamente excluyentes, los trabajan como una suma. Y vean que aquí que aparece. Aparece A más B menos la probabilidad de AB, dice aquí. Entonces sería, ya sabemos que A o B es también la probabilidad de A y B, pero en unión. Ahora bien, esta de aquí es la probabilidad de A intersección B. A esto es lo que hace referencia el libro. Entonces tenemos la probabilidad de A unión B y A intersección B. Aquí A intersección B sí va a tener un valor. En eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de A intersección B, ¿cuánto valía? 0. Entonces sería probabilidad de A más probabilidad de B menos 0 para eventos mutuamente excluyentes. Entonces esto se convertía en 0. Entonces es como no ponerlo. Pero aquí, dado que no son mutuamente excluyentes, pueden darse ambas condiciones al mismo tiempo. Veamos algunos ejemplos, porque alguien puede decir, a mí ya el licenciado me vendió la idea de que no pueden darse al mismo tiempo, pero, por ejemplo, alguien puede tener 35 años y ser mujer. Puede tener ambas condiciones al mismo tiempo. Y vean el conector que estoy utilizando ahora, ser mujer o tener 35 años. Puede pasar al mismo tiempo. No les digo, alguien que tiene 35 años no puede ser mujer. Entonces, el conector sigue siendo O, pero ahora se pueden dar ambas condiciones al mismo tiempo. Veamos un ejercicio. La intersección, cuando no son mutuamente excluyentes, la intersección es diferente de 0. Yo soy poco para los naipes, ustedes, pero la probabilidad nos exige entrar un poco a teoría de juegos. No teoría de juegos con el formalismo de John Nash, pero sí algunas probabilidades de juegos. Y entonces vamos a tener que, ¿cuántos haces? ¿Cuántos naipes hay? No sé si será la palabra correcta. ¿Cuántas cartas voy a decir hay dentro de un mazo de baraja? Me perdonan el lenguaje, ese sí se los quedo debiendo un poco. Entonces vamos a ver que hay 52 cartas dentro del naipe. Y por eso es el de abajo del 52. ¿Cuántos haces hay? Pues hay 4 haces. Alguien que juega a baraja, esto se le da como anillo al dedo. ¿Cuántos de corazones hay? 13. Y puede darse, sí, puede existir ustedes un as de corazón, sí. Entonces vean que se puede dar as y de corazón. Entonces no son mutuamente excluyentes, pueden darse ambas condiciones al mismo tiempo. ¿Y cuántos haces de corazón hay? 1. Entonces le vamos a restar esa probabilidad, la voy a colocar aquí en rosado, 1. Vean que ese 1 está restando, porque es un duplicado que ya estoy tomando en cuenta yo aquí, dada la definición de teoría de conjuntos. Entonces, al sumar todo esto, me va a dar 16 partido 52 y al simplificarlo me da 4 treceavos. Ahora bien, vengo con algunas
cuestiones aquí. Alguien puede decir, probabilidad de as o corazón es una suma. Sí, es una suma si fueran mutuamente excluyentes, pero no lo son. Por lo tanto, hay que restar la intersección. Y vean que la intersección lleva un i, no lleva un o. Esta intersección vamos a ver independencia probabilística, entonces es otro tema aparte, pero por ahorita lo vamos a dar así, lo vamos a tener como un elemento dado. Entonces, si seguimos trabajando esta parte de aquí, veamos, yo creo que es el último caso. Sí. Entonces, tenemos, se va a elegir dentro de estas 5 personas, donde hay 3 hombres y 2 mujeres, y aquí están sus edades, se va a elegir a uno o a una. Entonces, nos pide la probabilidad de que sea mujer y mayor a 35 años. Entonces, ¿cuántas son mujeres? 2. Entonces, ¿y cuántos en total el equipo? 5. Entonces, probabilidad de que sea mujer, 2/5. Ahora bien, probabilidad de que sea mayor de 35 años. ¿Cuántos hay mayores de 35 años? No dice si es mujer o hombre. Entonces, habría 1 y otro por aquí. Entonces, habrían 2/5. Ahora, que sea mujer y que sea mayor y que sea mayor de 35 años, ambas condiciones al mismo tiempo, sería esto que está aquí, sería la que marqué aquí en azul, y sería de 1/5. Entonces, al realizar esta suma, me da 3/5, que es el resultado de esta probabilidad con eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, ya no les quito más su tiempo, 27 minutos del video, nos vemos en el siguiente.